Yo tenía una palabra para este domingo que la cambié, por eso la alerta spoiler era una vida cristiana normal y lo cambié, así que tiene tiempo todavía para ir pensando a qué me refiero. Ahí ya Lauti me envió una pista, pero no. Vamos a ver si va el domingo que viene o el otro. Y hoy titulamos Viviendo para Dios y lo cambié por algo que también venía preparando. De hecho, lo tengo preparado para una conferencia que tengo que dar en poco tiempo y lo voy a adelantar acá porque justamente cuando me entero de que iban a estar todos los personajes bíblicos en la apertura de redes, dije, bueno, esto es de parte de Dios, porque esa es la palabra que yo quería traerle. Cuando vimos a cada uno de los personajes bíblicos, no nos tenemos que olvidar que fueron y que son, porque están en la presencia de Dios, personas que vivieron para Dios, personas como usted, como yo. Hoy los veíamos a cada uno de ellos, que vivieron, que se consagraron, que entregaron su vida a Dios y hoy son ejemplo y testimonio para nosotros en todo lo que pasaron en sus vidas. Por eso hay diversidad de personajes bíblicos y en cada uno de ellos, yo que he tenido la oportunidad de estudiar a cada uno en particular en el seminario y durante mi vida, y me voy haciendo fan de cada uno de los personajes bíblicos, yo hoy quiero invitarle rápidamente a que, utilizando una herramienta nueva que hay hace poco, que es la inteligencia artificial, quiero invitarle a que usted se imagina, bueno, yo siempre digo, cuando llegue a la presencia del Señor, lo primero que voy a hacer, obviamente, es ir a buscar a Jesús, siempre se lo dije, lo primero, no quiero entrar solo delante de Dios, así que me voy a entrar con Jesús, el Espíritu Santo, y ahí me encuentro con Dios, le voy a pedir perdón, todo, y después me voy a ir bien lejos, ¿sí? Bien lejos, en un lugar escondido de Ailu, especialmente, ¿sí? Lauti dice que va conmigo, muy bien, perfecto. Y cerquita del Mar de Cristal pedí yo, vamos a ver si puedo pescar un poquito, tomar unos matecitos. Y quiero después agarrar algunos, qué sé yo, quiero hablar con Pablo, con Pedro, con Moisés. ¿Usted se imagina si hoy pudiéramos tener una pequeña entrevista con alguno de ellos o hablar un minuto con ellos? ¿Cómo sería? ¿Se imagina lo que sería la cantidad de cosas que le podríamos preguntar? Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Cargando los datos, fue creando ¿cómo podría ser? No sé cómo usted se lo imagina, pero la inteligencia artificial se los imaginó de alguna manera. Y si usted abre conmigo en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 va a ser la base de la palabra de hoy, que es el capítulo de la fe, que fue nuestra palabra rema el año pasado. Hebreos capítulo 11, luego que habla de qué es la fe y cómo es la fe, empieza a nombrarnos personajes bíblicos que tuvieron fe y que nos enseñaron acerca de esa fe, acerca de la vida, acerca de cómo sucedía. Y fíjese que en el capítulo 11, en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cada uno de estos personajes que vimos hoy y que ahora vamos a conocerlos un poco más en vivo a través de esta herramienta tecnológica, de una u otra manera impactaron a Dios y nos enseñan a que nosotros también podamos aprender de ellos e impactar a Dios. Creyeron, le creyeron a Dios, vivieron para Él, por Él y con Dios. Vamos a conocer a algunos de ellos. El primero que nos nombra acá Hebreos dice, por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa y para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese fue Noé. Soy Noé, Vamos a ver, conocido por construir un arca según las instrucciones de Dios. En un mundo lleno de maldad, fui conocido por construir un arca según las instrucciones de Dios. En un mundo lleno de maldad, fui elegido para salvar a mi familia y a los animales de un diluvio devastador. Mi fe y obediencia me hicieron destacar. Durante años construí el arca, enfrenté burlas y desafíos. Pero cuando llegó el diluvio, encontramos refugio en el arca y fui testigo de cómo la humanidad fue purificada. Aprendí la importancia de la fe y la obediencia a Dios en tiempos difíciles. Y sabe que cada uno, usted va a ver, yo me imaginé a cada uno muy parecido a lo que se imagina la inteligencia artificial, en mi imaginación, en mi pensamiento cuando leo la palabra. Noé nos dijo recién que su fe, su perseverancia, cuando lo cargaban, cuando lo gozaban, como te puede pasar a vos tal vez. Por eso de cada uno de estos personajes vas a aprender un principio, ¿sí? Nunca había llovido, nunca había pasado nada y el muchacho estaba ahí haciendo un arca, Noé. ¿Ya te pasó que cuando tenés una promesa de parte de Dios, una obediencia de parte de Dios, nadie te cree, aún te cargan, aún vos mismo decís, ¿qué estoy haciendo acá haciendo el arca? ¿Qué estoy haciendo acá obedeciendo a Dios cuando todo el mundo es contrario? Pero de repente algo pasa. Así será la segunda venida, como en los tiempos de Noé, dice. El Señor viene, el Señor vuelve. Aprendamos de Noé por su fe. Por la fe, dice el verso 8, Abraham, el padre de la fe, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba y habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, el padre de la fe, que nos hable. Soy Abraham, elegido por Dios para ser el padre de muchas naciones. Dejé mi tierra y seguí la promesa divina de tener descendencia numerosa. Dios estableció una alianza conmigo y mi fe en Él fue probada al ofrecer a mi hijo Isaac en sacrificio. Soy conocido por ser el padre de la fe y un ejemplo de obediencia y confianza en Dios. Mi historia es un recordatorio de que con fe, incluso lo imposible puede volverse posible. Obediencia y mi fe, nos dice Abraham, es un ejemplo de que lo imposible puede volverse posible. Vete de tu parentela. ¿A dónde? Andate. Y hace esto y lo otro. Y obedeció. ¿Por qué tengo que hacer eso, pastor? ¿Para qué es? ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y de qué manera? ¿Cuánto tenemos que aprender de Abraham? Y vivió en tiendas. Y habitó como extranjero, en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Con quién? Bueno, había dos personajes junto con Abraham de los cuales también tenemos que aprender. Uno es una mujer, Sara. Soy Sara, una mujer de gran fe. Aunque inicialmente estéril, fui bendecida con el milagro de concebir en mi vejez. Mi historia se entrelaza con la promesa de Dios de darme un hijo, Isaac, quien se convertiría en el hijo de la promesa. Mi fe y paciencia son reconocidas, ya que fui una figura clave en el cumplimiento de las promesas divinas. Ahí conocimos a Sara, ya entrada en edad y en años, cuando te dicen ya pasó tu tiempo, ya está. Y es más, cuando Dios te dice o el pastor te dice una promesa o ora algo por vos y demás, capaz que te reís un poco como Sara, ¿no? ¿Sí? Y decís, eso es muy divertido, es muy lindo, pero ya no es para mí, pastor. Ya está, esto ya pasó. Escuchá a Sara, mi fe, mi paciencia
Y aún mis errores me enseñaron a confiar en el Señor. Que eso lo puedas aprender también de Sara, ¿sí? Y que le creas a Dios. Aunque parezca una locura, créele a Dios, porque siempre llega a tiempo. Y tuvieron un hijo, Isaac. ¿Lo conocemos? A ver cómo es Isaac. Soy Isaac, hijo de Abraham y Sara. Mi historia destaca por el sacrificio de mi padre, quien estuvo dispuesto a ofrecerme como sacrificio a Dios. Sin embargo, fui salvado por un cordero que Dios proveyó en mi lugar. Mi nombre significa risa, ya que fui concebido en la vejez de mis padres. Soy conocido por ser parte de la promesa de Dios de bendición y multiplicación a través de la descendencia de Abraham. Mi vida nos enseña sobre la fidelidad de Dios y cómo Él cumple sus promesas. Caminando de la manito con el papá, ¿te imaginas? ¿Y el cordero, papá? Jehová Jireh, Dios proveerá. Y cuando estaba a punto de obedecer, siempre me pregunté, viéndolo a Tiago, bueno, a veces me da ganas de otras cosas, pero no esas justamente. Los que somos padres, madres, tíos, abuelos, sabemos. El Señor le dijo, ya probé tu corazón. Ya entendí que me amás por sobre todas las cosas. Y la carita de Isaac, ¿no? Confiando en su padre, también. Cuántas vivencias, cuánto aprendió de obediencia, de confiar. Y de que su nombre le preguntaría después cuando creció, ¿por qué me llamó Risa? Y la mamá y el papá le tendrían que haber contado, porque no le creímos a Dios y aprendimos que teníamos que creerle, que nunca llega tarde, que no hay edad, que siempre Dios cumple sus promesas. Amén. Aprendemos de Isaac también. Y sigue diciendo la palabra, por eso justamente le leí aquí, verso 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Recuerde que, justamente hablando de este conflicto, Isaac e Ismael, de ahí viene todo este problema, que no voy a hablar hoy, ni puedo, porque es larguísimo, pero viene de ahí. Pero tenemos un personaje más, Jacob. Vamos a conocerlo. Soy Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Mi historia es una de transformación y luchas. Luché con un ángel y adopté el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Soy conocido por ser el padre de las 12 tribus de Israel y por mi relación cercana con Dios. Mi historia muestra cómo la perseverancia y la fe pueden llevarnos a encontrar nuestro propósito y recibir bendiciones divinas. Perseveró, continuó. Cuando se le apareció el ángel, le dijo, no te vas hasta que no me bendigas. Y quedó cojo de una pierna, ¿sí? Pero luchó. ¿Viste? Cuando quedás todo destartalado, decís, pero voy igual, voy a la iglesia, voy a cumplir, y destartalado y todo, ya varios acá se ríen porque ya me han dicho, pastor, estoy todo destartalado. Bueno, siga, le digo yo, persevere. Y luego me enteré con el tiempo que el nombre de Jacob, que después lo transformó en Israel, el nombre de Jacob, el que peleó con Dios, de ahí deriva el nombre Tiago, Santiago, James, Diego, ¿sí? Tiago y demás. Así que por allá viene mi descendencia. Pero, ¿qué nos enseña Jacob? A perseverar, a continuar, a luchar por tu bendición. Decirle al hermano que tenés al lado, tenés que luchar y perseverar por tu bendición. Aunque termines destartalado, que bastante estás, hermanito, hermanita, ¿sí? Pero Dios te ama, ¿sí? El siguiente personaje que nos sigue enseñando acá, espere que le sigo leyendo, así vamos por orden. Bueno, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, que ya la vimos. Por la fe también, verso 12, ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo a ver la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Antes de ver el siguiente personaje, yo voy a volver a este versículo 13, porque quiero que entiendas lo central de este mensaje. Tuvieron fe y creyeron, aunque no recibieron lo prometido. ¿Qué pasaría con tu vida si tenés que creer, continuar, seguir, avanzar, pero no recibís la promesa? ¿Qué haces? Porque nosotros medio que cambiamos figuritas, ¿no? El pueblo en sí está acostumbrado a eso. Yo voy caminando hasta este lugar, yo me corto el pelo, yo me tatúo tal cosa, yo hago tal otra cosa, si vos le cambiamos a Dios. Si tenés una relación de amor con tu padre, con tu madre, con un amigo, con una amiga, con tu esposo, con tu esposa, ¿le cambiás? Si vos me das esto, yo te doy esto. Eso no es amor. Eso es negocio. Pregúntenle a las Lidias que tenemos acá, las negociantes. Pero yo te amo por lo que sos, no necesitas hacer nada. Ninguno de ellos vio la promesa, pero creyeron y perseveraron y siguieron, porque amaban, porque creían. Murieron sin haber recibido lo prometido. Pastor, yo me voy de la iglesia, yo ya no creo más en Dios, porque al final todo lo que hice y no pasa nada. ¿Y si no pasa? ¿Y si no es como vos soñaste, creíste y querías? ¿Seguís? ¿Continuás? ¿Perseverás? Tenés que preguntarte cuál es tu meta. Si realmente tenés fe, si realmente amás. Mirándolo de lejos y creyéndolo. Me gusta, saludándolo. Ahí se va mi promesa. Ahí se va mi casa. Ahí estaba el autito que quería tener. Ahí está la cartera que la saludo todos los días. Ahí está el kilo de asado que comía antes. Antes mirábamos vidrio, ahora miramos por el vidrio de la carnicería. Miramos la carne y decimos, dame pollo. Saludándolo a la promesa. ¿Conocemos a José? Soy José, reconocido por ser vendido a los 17 años como esclavo por mis hermanos y luego convertirme en un gobernante poderoso en Egipto. Mi historia destaca la fidelidad y el perdón de Dios. Pasé por pruebas y tribulaciones, desde ser encarcelado injustamente hasta interpretar sueños para el faraón. Soy conocido por mi sabiduría y mi capacidad para perdonar, incluso a mi familia, demostrando cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendiciones. ¿No? Podemos hablar 2 horas de cada personaje, pero simplemente 17 años, chicos. Se terminó todo. Me vendieron. Me metió dentro de un pozo. Y José soñaba. Y creía. Yo veo a veces a los adolescentes, a los jóvenes. No, ya está, terminó. Y como te agarra el tema ese del amor. Y no, ya esta chica me dejó y listo, se terminó mi vida. Si no es para mí, ya está, mi vida está terminada, acabada. Estoy acá en el pozo. Los jóvenes y no tan jóvenes, no solo salió del pozo, sino que Dios lo honró, le dio sabiduría. Y cuando tuvo el momento de la venganza, cuando tenés al que te volvió loco, al vecino ese, a la suegra, al amigo, que ya no es más amigo, al hermanito ese ahí caído de rodillas, a ese que te hizo mal toda la vida y lo tenés que te habló mal, que blasfemó y todo, dices, ahora es el momento de la venganza. Gracias, Señor, por este momento eterno que me regalás.
cuando tuvo ese momento los amó, los perdonó y los bendijo. Les dio una lección. Ese es José. Sabiduría, perseverancia. Aún en los pozos, aún en las pruebas, nunca dejes de soñar. Decirle a que tenés al lado, nunca dejes de soñar. Porque Dios cumple los sueños. Amén. Por la fe, verso 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Te acordás? Por la fe, verso 23, Moisés, que hoy fue poderoso, lo vimos acá. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A ver, soy Moisés, líder y profeta del pueblo de Israel. Fui elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. A través de mí, Dios realizó poderosos milagros como la apertura del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos. Fui clave en la liberación del pueblo de Dios y la entrega de la ley divina. Mi liderazgo y obediencia a Dios me hicieron un símbolo de fe y esperanza para millones de personas. Bien parecido al que teníamos acá. Ahí la inteligencia artificial funcionó bien. En cada uno aplica el mismo principio que tenés que ir aprendiendo hoy. Todos dicen, fui obediente, tuve fe, le creí a Dios, fui perseverante. No te olvides de las palabras que cada uno de ellos nos van repitiendo. Es como si lo estuviéramos entrevistando ahora, como si tuvieras la oportunidad de ponerte de frente. Eso sentía yo cuando iba viendo cada video. Digo, si lo estuviera de frente, ¿qué me dirían? Me dirían, creí, confié, perseveré y continué. Soy una persona de carne y hueso como vos. Pero mi obediencia, mi fe, mi perseverancia, mi amor a Dios, creyéndole, aún sin recibir nada, consiguió que hoy podamos aprender de ellos y hayan pasado a la historia. ¿Querés ser una parte de la historia, una leyenda cuando entres al cielo y te aplaudan como hoy entraban los personajes bíblicos? Bueno, tenés que ser un personaje en esta vida. Somos los que estamos vivos. Vamos a conocer a David, uno de mis preferidos entre tantos, ¿sí? A ver cómo se lo imagina. Soy David, el humilde pastor convertido en rey de Israel. Con valentía derroté al gigante Goliat y guié a mi nación hacia la grandeza. Mi historia es conocida por mi pasión por Dios, expresada en mis salmos y mi búsqueda de una relación íntima con Él. Aunque cometí errores, me arrepentí y fui restaurado. Mi legado radica en ser un hombre conforme al corazón de Dios, un líder valiente y un adorador apasionado. Aprendí que la fe y la confianza en Dios pueden vencer cualquier obstáculo. Hay hermanitas que están orando por David. Ahí ya los vi. Sí. Los vi, las vi. Amén. Bien, hasta coloradas se ponen las hermanitas. Dame un David, Señor. Tengo más personajes después. De joven, de ser un humilde pastor, Dios vio su corazón, no la apariencia, porque Dios conoce los corazones. Y me equivoqué, cometí errores. Cuando cometas los errores, probablemente los hermanitos no te van a ayudar mucho, alguno que otro ahí, te lo van a marcar enseguida. Pero Dios no. Dios mira tu corazón, te ama, te perdona, te da la oportunidad de seguir, de continuar, de avanzar y de poder ser un rey y de poder conseguir sueños y propósitos como fue en David. Y no solo eso, sino parte del linaje de Jesús. Amén por la vida de David. Conozcamos a uno por el cual le puse el nombre a mi hijo. Conozcamos a Samuel. A ver si parece a este muchacho. Soy Samuel, un profeta de Israel. Desde mi juventud, escuché la voz de Dios y fui llamado a ser su mensajero. Mi historia radica en mi capacidad para discernir la voz divina y transmitir sus mensajes al pueblo.
Soy conocido por ungir a reyes, guiar a la nación y ser un ejemplo de fidelidad a Dios. A través de mi vida, enseño la importancia de estar atentos a la voz de Dios y cumplir su propósito en medio de tiempos turbulentos. De Samuel ligado a David, ¿sí? Y aprendió a escuchar la voz de Dios. Aprendamos eso de Samuel, a estar atento, sensible a la voz de Dios, ¿sí? Se parecen que dormía Samuel, hijo. Dormía y Dios lo despertaba, ¿sí? Hasta que en un momento le dijo, no soy yo el que te está llamando, es el Señor. Y aprendió ahí. Acordate, joven o hermano, hermana, que estás comenzando, escuchar y ser sensible a la voz de Dios te lo va dando la práctica, el tiempo, y te lo va quitando el mundo. Más tiempo en el mundo, más tiempo lejos de Dios, menos sensible a la voz de Dios. Más cerca de Dios, más sensible a la voz de Dios. Samuel escuchaba a Dios y no tenía temor de expresar su palabra, ¿sí? Vamos a conocer a Elías. Tremendo. Soy Elías, un profeta de Dios, conocido por desafiar a los falsos dioses y defender la verdadera fe. Mi historia se entrelaza con momentos de valentía y confrontación, pero también de momentos de soledad y desesperación. A través de milagros y pruebas de fe, fui un instrumento de Dios para llevar su justicia y restaurar la adoración verdadera. Fui un ejemplo de fidelidad y testimonio del poder de Dios en la vida de aquellos que confían en Él. Elías, y aún él mismo lo está diciendo, no solo producía tremendos milagros, fuego caía del cielo, sino que al rato decía, basta ya, me quiero morir, y se encerraba en una cueva. Salí de ahí, Elías. ¿Cuántas veces te encerrás? ¿Cuántas veces con todo lo que viviste, con todo lo que Dios hizo por tu vida, con todo lo que aprendiste, con la iglesia y el pastor que tenés, te encerrás en una cueva y te encerrás en tu oscuridad, y Dios te dice, salí de ahí, porque tengo todavía proyectos y propósitos para vos? Y algo que tenía para él era un sucesor, ¿sí? Eliseo. Así que Elías se fue en un torbellino de fuego, en una, no sabemos, una nave, un avión, un dron celestial o qué, y continuó Eliseo. Acordate que siempre no somos imprescindibles. Cuando se termina, arriba y otro sigue, ¿sí? Así que hacé tu parte. Sé Elías, pero también sé Eliseo. Eliseo aprendía de Elías, se quedó con el manto. A ver, ¿cómo era Eliseo? Soy Eliseo, un profeta del Antiguo Testamento y sucesor del profeta Elías. Soy conocido por los milagros que realicé en nombre de Dios. Multipliqué el aceite de una viuda, sané a personas de enfermedades y resucité a un niño muerto. También fui instrumento en la derrota de los enemigos de Israel. Mi historia muestra el poder de Dios a través de un siervo obediente y la importancia de confiar en Él en todas las circunstancias. Mi poder radica en la obediencia al Señor, en creerle a Dios, ¿sí? Y Dios multiplicó la unción de Elías en Eliseo y la transfirió hacia él, creyéndole a Dios, siendo obediente al Señor, siendo obediente a Elías. Mirá la importancia tremenda. Vamos a una mujer que hoy la vimos, sí, vamos a una mujer, a una reina, a ver. Soy Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia. Mi historia es famosa porque arriesgué mi vida para salvar a mi pueblo de la destrucción. Usando mi influencia con el rey, intercedí por los judíos y frustré un complot malvado. Mi valentía y fe en Dios me hicieron un símbolo de esperanza y empoderamiento para las mujeres. Mi historia inspira a luchar por la justicia y recordar que incluso en momentos difíciles, podemos marcar la diferencia. ¿Qué tal? Un aplauso para las mujeres valientes, estrategas, sabias, ¿sí? Hermosas para el Señor. Son mayoría en la iglesia, tenemos, claro, quedar bien. No, está lleno de grandes mujeres de Dios como Esther, que esas sean, dejá de que sea la de TikTok, sea esa de las redes y demás, tu influencer. Esther
es una buena influencia para tu vida, mujer. ¿Amén? ¿Sí? Y Ruth también. Ruth y sí, pero vamos a conocer la historia de Ruth, a ver. Soy Ruth, soy una mujer de lealtad y amor inquebrantables. Dejé mi tierra y mi gente para acompañar a mi suegra, Noemí, en momentos difíciles. Con humildad y perseverancia, trabajé en los campos de Buz y encontré favor ante él. Mi historia se destaca por mi valentía al seguir a Dios y por cómo fui recompensada con amor y redención. Soy conocida por ser un ejemplo de fe y por ser una antepasada del rey David y de Jesús. Miren, mujeres, ¿sí? Miren Ruth y ahí se parece a usted, de viejita, claro. Otra mujer de fe y de perseverancia, donde no declinó ante la dificultad o el problema y Dios pudo darle una redención. Así que mujer, continúa a perseverar, a obedecer al Señor. Sé una mujer de fe, de obediencia, de amor, de sumisión al Señor y vas a ver que Él te va a honrar y te va a redimir. ¿Vamos con Job? Pobre Job. Soy Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Mi historia es la de una prueba inmensa, enfrentando pérdidas y sufrimientos profundos. A pesar de ello, perseveré en mi fe, confiando en la bondad de Dios. Mi historia trasciende por mi fortaleza en medio de la aflicción y la enseñanza de que, incluso en la oscuridad, la esperanza y la fe pueden brillar. Estar talado también, pobre, con la que pasó Job. Y si te toca la de Job, y si todas las promesas, vení bárbaro y de repente todo se te va y te desaparece, y si no es como vos querías, y si encima los hermanitos y las hermanitas cuando te visitan te dicen, y por algo hiciste, pastor, usted anda en algo, porque si no, no puede ser. Si no prospera, no es bendecido. No, hay algo que está mal. ¿Cuánto tenemos que aprender de Job? ¿Sí? De perseverar. En un momento igual se atrevió, medio como nos pasa a nosotros. A ver, Señor, yo te quiero preguntar. Bueno, pregúntame. No, porque no puede ser esto en mi vida. Y Dios se para y te dice, ¿dónde estabas vos cuando yo estaba haciendo las estrellas? No te vi cuando estaba haciendo la constelación de Orión. ¿Dónde estabas? Y cuando hice los mares y la tierra, ¿a dónde estaba? Y te vas poniendo chiquito. Y terminás, espero que termines diciendo como Job, en el capítulo 42 dice, conozco que todo lo puedes. Ahora me humillo. No hay pensamiento que pueda igualarse contigo. Ahora me humillo y busco tu rostro. Yo escucharé y tú hablarás. Amén. Aprendemos de Job. El gran Daniel, ¿sí? Que hoy entró con los leones. Soy Daniel, un hombre sabio y fiel a Dios. Fui llevado cautivo a Babilonia, pero me destaqué por mi sabiduría y mi capacidad para interpretar sueños. Desafié las leyes del rey y fui arrojado a la guarida de los leones, pero Dios me protegió. Mi historia se destaca por mi valentía, mi fe inquebrantable y mi influencia en la corte real. Pero déjame rescatar 2 o 3 principios de la vida de Daniel. Hizo todo bien. Este no se equivocó, ¿no? Como David. Él no se equivocó. Hacía todo bien. Haciendo todo bien y correcto, lo tiraron al foso de los leones. Pues Señor, pero yo hago todo bien. Y hago todo lo que dice el pastor, la iglesia, la Biblia. Hago todo bien. Y le sale todo bien a mi vecino. Y yo estoy en el foso de los leones. Pero fue en el foso de los leones donde se encontró con Dios. Donde vio el poder de Dios. No le tengas miedo a las pruebas. No le tengas miedo a los momentos de ¿dónde vas a probar tu fe? Fue de influencia, fue de sabiduría. Y apenas salió de ahí, el rey tuvo que reconocer a Dios y hizo que todo el pueblo reconociera a Dios. Que suceda así en tu vida. No claudiques en tu fe y en tu obediencia por las circunstancias.
Si hay leones, no. Si hay palmeras, mar y demás, acá sí, acá quiero adorarte, Señor, en el mar, en los arroyos, en los ríos. Y cuando vienen los leones, y cuando vienen los problemas, las circunstancias, igual te adoraré. ¿Sí? Y lo mismo, viéndolo a él, hicieron Sadrac, Mesach y Abednego, ¿te acordás? Bueno, así tenemos que ser. Y ahora vamos terminando y entramos al Nuevo Testamento. Y si entramos al Nuevo Testamento, entramos con Juan. Juan el Bautista, ¿sí? El que preparó el camino. El que preparó el camino. Soy Juan el Bautista. Soy Juan el Bautista. Enviado por Dios como precursor. Me encontraba en el desierto, proclamando el arrepentimiento y bautizando a las personas. Anuncié la llegada del Mesías y fui testigo del bautismo de Jesús. Mi mensaje y estilo de vida austero me hicieron reconocido entre el pueblo. Mi martirio a manos de Herodes por defender la verdad me convirtió en un símbolo de valentía y fidelidad. Mi historia perdura como ejemplo de humildad y preparación para la venida de Cristo. Para otro, y si tenés la posibilidad, como él, de ser un loco lindo, una loca linda, pues estaba re loco Juan el Bautista. Pero se le apareció Jesús y bautizó a Jesús. Entonces, después de esta situación tan tremenda, seguro, Señor, que ahora me van a honrar, viajaré a dar conferencias, seré el nuevo pastor y apóstol de la iglesia. ¿Cómo terminó Juan? Claro. ¿Cómo son las cosas? Preparó el camino, bautizó a Jesús y el premio fue decapitarlo. Hay que leer más la Biblia, ¿eh? Me parece que tenemos que aprender de estos personajes, de cómo es Dios y de cómo es una vida cristiana y lo que es vivir para Dios. Conocemos, aunque ya hoy la vimos, a María, a ver si es parecida a esta María. Yo soy María, Madre de Jesús, el Hijo de Dios. Fui elegida para llevar en mi vientre al Salvador del mundo. Mi historia es un testimonio de fe y humildad, de confianza en el plan divino. Soy conocida por mi papel en el nacimiento de Jesús, su crianza y apoyo durante su ministerio. Mi amor incondicional y devoción a mi Hijo trascienden los siglos. Mi historia es un ejemplo de fortaleza y entrega a la voluntad de Dios. Y después se aterraría de todo lo que vería en este siglo, lo que hicieron con ella, pobre. Pero sería eso lo que nos diría, ¿no? Mi devoción a la voluntad de Dios, mi obediencia como mujer. Bendita entre todas las mujeres. ¿Cuánto tenemos que aprender de ella? ¿Cuántas mujeres hay que aprender de María? ¿Sí? Obediente, de entrega, diciendo sí, no teniendo miedo, aún en sufrimientos, acompañando el ministerio de su Hijo. Y hoy siendo exaltada entre todas las mujeres. Hay un discípulo que me gusta mucho. Vamos a conocer a Juan, el discípulo amado. Soy Juan, soy uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Tuve el privilegio de presenciar sus milagros y enseñanzas de primera mano. Como el discípulo amado, fui conocido por mi profundo amor por Jesús y mi búsqueda de la verdad. Escribí el Evangelio de Juan, destacando la divinidad de Jesús y su mensaje de amor y salvación. También escribí las cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Mi historia y escritos se centran en el amor de Dios y la vida eterna en Cristo. Juan, un discípulo que expresaba y hablaba del amor, que le fue revelado el Apocalipsis. Un discípulo que se recostaba para escuchar aún los latidos de Jesús y escucharlo hablar, y transmitió eso en sus cartas. Luego tuvo la revelación del Apocalipsis. Tenés que amar a Jesús. Tenés que amar a Jesús, escuchar sus latidos. Hace un poco de silencio en el mundo y escucha un poco más a Dios para poder expresar y aprender de este Juan. ¿Sí? Una mujer controversial, María Magdalena. Vamos a conocerla.
Soy María Magdalena, una mujer transformada por el amor de Jesús. Fui testigo de sus milagros, su crucifixión y su resurrección. Mi historia destaca por mi encuentro con Jesús, quien me liberó de mi pasado y me mostró su compasión y perdón. Soy conocida por ser una de las seguidoras más fieles de Jesús y por ser testigo de su resurrección. Mi vida es un testimonio vivo de cómo el amor de Dios puede transformar incluso las vidas más quebrantadas. Y las tonterías que hablan. Es un ejemplo, María Magdalena, de cómo, no importa cómo esté tu vida, lo que haya pasado, lo que pase o lo que vaya a pasar, Dios es un especialista en restaurar, en amar, en no condenar. Así que no te condenes porque Dios no te condena. Y que no te importe lo que dicen los demás, como hizo Jesús con María Magdalena, y que la transformó. Y espero que así suceda en tu vida también. Era una fiel seguidora de Jesús y a ella fue a una de las que fue revelada por primera vez la resurrección de Jesús, siendo la menos indicada, que muchas veces nos pasa. Sos el peor de la iglesia, el más pecador, el que más come. Vos no, a vos el pastor no te va a llamar, vos Dios no te va a usar. Es mejor con él o con aquel o con aquella. En María Magdalena aprendemos el poder de Dios en amar, en la redención. Y cómo eso podés devolvérselo al Señor en obediencia, en fe, en fidelidad, como fue María Magdalena. Don Pedro, a ver cómo se lo imaginan. Soy Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Fui un pescador de Galilea cuando Jesús me llamó para seguirlo. Aunque tuve momentos de duda y negué a Jesús 3 veces, Él me perdonó y me encomendó liderar su iglesia. Soy conocido por mi fervor y mi papel destacado en la difusión del cristianismo. Mi historia es un testimonio de la gracia de Dios y la capacidad de transformación que ofrece a aquellos dispuestos a seguirlo. ¿Sí? Me equivoqué, negué. Era fervoroso y por ese fervor cometía cantidad de errores. No te preocupes, seguí a Jesús a pesar de tus errores, a pesar de que lo hayas negado, a pesar de lo que digan. Cortó orejas, negó a Jesús, habló mal, pero terminó diciendo: más el Dios de toda gracia. ¿Sí? A Él voy a exaltar, voy a amar, aunque haya padecido un poco de tiempo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ese fue el otro Pedro. Aprendamos de ese Pedro, de ser un seguidor de Jesús, de ser un pescador de hombres. ¿Sí? Aprendamos también de Pedro. Y como hay Pedros, también te va a hablar hoy, terminando, Judas. ¿Tiene algo para decir Judas? ¿Qué te Soy imaginas? Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Aunque inicialmente seguía a Jesús con devoción, me dejé llevar por la codicia y la traición. Vendí a Jesús por 30 piezas de plata, entregándolo a sus enemigos. Mi acto infame ha dejado una marca indeleble en la historia, siendo conocido como el traidor de Jesús. Mi historia es un recordatorio de los peligros del amor al dinero y la importancia de la lealtad y la integridad. Lo tuvo a Jesús, lo entregó con un beso. Jesús le dio la Santa Cena, celebró con él. Dios te ama hasta el final. Yo creo que Judas tenía la oportunidad hasta el último momento, aún en ese día de la Santa Cena, aunque Jesús sabía lo que iba a hacer. El dinero, el amor al dinero, la codicia, el que nunca es suficiente. Yo me acuerdo siempre cuánta gente viene a buscar una sanidad, un trabajo, una necesidad, y cuando la tiene, ese trabajo, esa sanidad, esa situación, justamente lo termina alejando del Señor. Y la codicia a Judas lo alejó tanto, que lo traicionó. Cuando veo personas tan ocupadas con el trabajo, con el dinero, con la enfermedad, con la situación,
Y pero pastor, ¿qué quiere que haga? ¿Que no sea responsable? No, claro que sí. Pero con Dios. Primero obedeciendo al Señor. Porque vas a terminar traicionando tu fe y traicionándolo a Dios. Veo tantas personas alejadas de Dios hoy por el trabajo, por la necesidad, por el dinero, por la enfermedad, porque están enojados, por lo que fuera. Y terminan como Judas, marcando la historia y traicionando su fe, sus creencias, sus promesas, sus pactos con Dios. El final lo conoces, no hace falta que te lo explique. Vamos a conocer a Jesús, pero cuando era niño, cuando comenzó el ministerio. ¿Cómo sería? ¿Qué diría ese Jesús de 12 años? A ver. Soy Jesús, a los 12 años de edad. Durante mi infancia, viví en Nazaret con mis padres, María y José. A la edad de 12 años fuimos a Jerusalén para celebrar la Pascua y me encontré fascinado por las enseñanzas y discusiones en el templo. Mientras interactuaba con los maestros de la ley, sorprendí a todos con mi sabiduría y entendimiento. Aunque era joven, demostré un conocimiento profundo de las Escrituras y una conexión especial con mi Padre Celestial. Nací como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. A lo largo de mi ministerio, enseñé sobre el amor, la compasión y la importancia de una relación personal con Dios. Realicé numerosos milagros, como sanar enfermedades, liberar a los oprimidos y resucitar a los muertos, mostrando mi compasión por los necesitados. Finalmente, fui crucificado, sacrificándome por los pecados de la humanidad. Pero mi historia no termina allí. Al tercer día, resucité, venciendo la muerte y ofreciendo salvación y vida eterna a todos los que creen en mí. Mi vida y enseñanzas han dejado un impacto duradero en la humanidad. Soy conocido por mi mensaje de amor, gracia y redención, y mi influencia se extiende hasta hoy en la fe cristiana, donde millones de personas encuentran esperanza y propósito en mi nombre. A los 12 años, que nadie tenga en poco tu juventud. Él sabía todo lo que venía en su vida. Perseveró, continuó, se preparó, fue obediente, fue fiel hasta la muerte. Fue hombre, fue joven, fue adolescente, fue tentado en todo. Fue Jesús. Por vos y por mí murió sin pecado, aún transitando toda esta vida. ¿Cuánto tenemos que aprender de este niño, de este joven y de este hombre que vino y murió por nosotros y nos enseñó que era posible una vida sin pecado en este mundo? Tiene que ser nuestra guía, nuestro lugar donde mirar y donde poner nuestros ojos. Y terminamos, porque después de que Jesús resucita y después que los discípulos se transforman en apóstoles, surge un gran apóstol final. Y es el último personaje que queremos conocer, que escribió todas las cartas apostólicas que tenemos y que fundó esta iglesia y todas las que conocemos, el apóstol Pablo. Soy el apóstol Pablo. Fui perseguidor de los cristianos, hasta que un encuentro con Jesús transformó mi vida. Me convertí en un ardiente seguidor de Cristo y viajé extensamente, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. Mis cartas, como las epístolas paulinas, se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. Soy conocido por mi fervor, enseñanzas profundas y mi dedicación a difundir el cristianismo. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Estaba ahí cuando lo apedreaban a Esteban y cuando moría. ¿Sí? El apóstol Pablo, de perseguidor a apóstol. No importa dónde esté tu vida, qué haya pasado en tu vida o cómo sea tu pasado. Importa tu presente y lo que Dios va a hacer en tu futuro. ¿Sí? Un hombre capacitado, preparado. Y utilizó todo eso para ser ese gran apóstol que hoy conocemos. Conocimos un montón de personajes bíblicos en vivo y por la inteligencia artificial. Los conocimos, aprendimos de ellos. Y este apóstol Pablo, que te habló recién, te leo estas
3 cosas rápidas, no las busques. En Romanos 14:8, Pablo, este hombre que perseguía a Jesús, dijo, Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Lo pudiste entender o aprender? Creo que es un resumen de todos los personajes que viste. Mientras vivían, para el Señor vivían. No importa si se cumple o no la promesa. No importa si me sana o no me sana, si me da o no me da. Si vivo, vivo para el Señor. Decí conmigo, si vivo, estoy vivo para Dios. Este lo digo yo, no te lo hago decir a vos por la duda, por si ay, pastor, me da cosa. Si morimos, morimos para el Señor. Después el apóstol Pablo también dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si esto recién empieza, nunca termina. Entonces dijo Pablo, vivo o muerto, soy del Señor. Somos de Dios, dar un aplauso al Señor. Somos del Señor. Sos de Él. Él es tu Dios, tu Señor, tu dueño. Es soberano sobre tu vida, sobre mi vida. Y tiene lo mejor. Como en la diversidad de personajes que viste bíblicos, diversidad de vidas, de caracteres, de personas, de vivencias. En todas Dios tuvo un sueño, un plan, un propósito y lo llevó a cabo. Pero el secreto era que vivían para Él, que vivían por Él, que le creían, que eran obedientes, que creían a pesar de las circunstancias, que perseveraban, que continuaban. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15 dice, ya no vivan para ustedes mismos, sino para Dios. El apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 2, 19 y 20, dice, muerto a la ley, vivo para el Señor. Y ya en el 20 es el que vos te sabés de memoria. ¿Sí? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Para quién vivo? Muerto al pecado, vivo para Dios. Si querés vivir para Dios, primero tenés que morir al pecado. No podés vivir para el mundo y vivir para Dios. Esta gente, aún con errores, aún adentro de pozos, aún adentro de fosos, aún en momentos de debilidad, vivían para Dios. Y era ese Dios, no el que siempre cumplió la promesa, porque muchos no la vieron, como te dije, en Hebreos capítulo 11. Mirá, termino con Hebreos, esta palabra. Sigo leyendo el capítulo 11 de Hebreos, el verso 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo vine el domingo con lluvia, pastor, y a veces vengo un miércoles y me mojo y me quedo un poco más en el culto. Así se va a leer en tu libro La Vida. Y oro a veces a la mañana. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otras fueron atormentadas, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No me hice las uñas, pastor, por venir a la iglesia. No me voy a teñir para colocar una ofrenda mejor para ti, Dios. Esas son las mujeres de hoy. ¿Sí? Cambiaré los ravioles y haré un ayuno para ti, Señor. Heme aquí. Esos son los mártires de hoy. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ahí estamos parecidos, pastor. Ando pobre, angustiado y maltratado. Esa la hice bien. Ahí voy bien, Señor. Puedes contar conmigo, pobre, maltratado y angustiado. Nos creemos que somos los super mártires de Dios, que somos los únicos sufrimientos. ¿Cuánto tenemos que aprender, no?
¿Cuánto tenemos que contentarnos? ¿Cuánto tenemos que decir, Señor, gracias por este tiempo de gracia? Por que tengo una iglesia. Un hermoso pastor parecido a David. A Goliat, a Goliat no. Yo quiero parecerme a Sansón. Gracias por las mujeres como Ruth, como la otra Ruth, como Esther, como Rahab. Ay, pastor, prostituta, pastor. Pastor, ¿qué está diciendo? Como María Magdalena. De Rahab viene el linaje de Jesús, ¿eh? No sé cómo te queda el ojo, pero te lo digo por las dudas, para que te bajes un poquito el copete. De Pedro. Ay, era un bruto, pastor. Yo prefiero a Pablo, es un poco más preparado. Tenés para elegir, elegí el que quieras, te vas a sentir identificado. Ellos terminaron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, andando de acá para allá, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por desiertos, por montes, por cuevas, por cavernas, por líneas de colectivo que cobran re caro y andan re mal. Ah, no dice eso. Bueno. Y todos estos, aunque se alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, otra vez, no recibieron lo prometido. ¿Qué estamos haciendo mal en la iglesia evangélica de hoy? Porque hoy todo es, Dios te dice, recibí. Y ahí yo quiero escuchar eso. Usted no lo está diciendo, pastor, yo lo veo, yo comparto, ¿no ves que lo comparto en TikTok, en las redes de mi historia? Sí, porque como usted no lo dice, yo lo comparto. No recibieron lo prometido. Amaron, bendijeron, dieron, entregaron su vida. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, viendo todos estos personajes, viendo todo este cielo que nos está mirando, viéndolo a Pedro, a Elías, a Moisés, mirándote a vos con tu sufrimiento, diciendo qué hora es, todavía no terminó el pastor y demás, viéndote todas estas nubes de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Sacate todo peso, todo pecado de tu vida, porque te asedia. Corramos con paciencia. Siempre te la hago eso porque me gusta. ¿Cómo se corre con paciencia? Eso me quedó de la época de Mimo, que hacía un sketch de ese, de correr con paciencia. Claro, o corro o tengo paciencia. No me pida las dos cosas, pastor. Pídame un día que tenga paciencia, otro día corro. No puedo hacer las dos cosas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y si la promesa no es en la tierra de los vivientes, la vas a tener igual. Porque tu promesa es Cristo. Porque lo que tenías que tener ya lo tenés. Vida eterna. Vida abundante. Amor. Perdón. Redención. El secreto, puestos los ojos en Jesús, el amor de Jesús, que fue el autor y consumador de esa fe que cada personaje te fue contando y diciendo que tenía. Por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándose
y entregándose al oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Ponete de pie en esta mañana. No desmayes. Corre con paciencia. Mirando todos estos personajes bíblicos, todos estos testigos, aprendamos de cada uno de ellos a creer, a tener fe, a correr con paciencia, sin pensar en la promesa, sino puesto los ojos en Jesús, que es nuestra meta, es hacia donde vamos, es nuestro futuro, nuestro presente, y el que murió por nuestro pasado. Es donde vamos a tener eternidad. Vivamos para Dios. Vivamos por y para Dios. Ese es el secreto. ¿Para quién vivís? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dijo Pablo, si andan en espíritu, vivan en espíritu. No vivas de una manera emocional. No importa si te caes en el pozo. No importa si estás abajo de un árbol y te sentís que no das más. No importa si estás clavado en una cruz. No importa si te equivocaste. No importa tu pasado. Si estás desgastado, maltratado. No importa. Cada uno de los personajes que viste tuvo pruebas, angustias, dificultades, situaciones. Y Dios nos bendijo. Y Dios estuvo ahí y tuvo un propósito en cada uno de ellos, como tiene un propósito para tu vida. Pero lo único que tenés que hacer esta mañana es venir al altar y decirle, Señor, vivo para ti. Tú eres mi vida. Yo soy tuyo. Si estoy vivo, vivo para ti. Amén. Vení al altar del Señor y decirle ahora, Señor, vivo para ti. Decirle ahora, Señor, vivo para ti. En el nombre de Jesús, vivimos para ti, Señor.